Si me puedes acompañar cerrando tus ojos para orar, para dejar que esta palabra empiece a ser expresada, que venga de Él, para su iglesia, para esta hermosa familia. Amén. Padre amado, te doy gracias, Señor, por nuestra familia, Señor. Gracias por este hogar, por tu hermosa presencia que está entre nosotros, Señor. Y que el día de hoy, Señor, tú eres el que va a hablar a tu familia, a tu casa, Señor. Tú eres el que va a derramar, Señor, bendición, Padre amado. Yo hoy pongo mi vida, Señor, pero tú eres el autor. Yo soy el instrumento, Señor, pero tú eres quien va a dar la palabra en esta mañana, Señor, y el que va a hacer la obra perfecta en cada uno de mis hermanos, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, pues les digo que esta palabra fue muy difícil para mí porque Dios me hablaba, Dios primeramente me hizo ver a mí muchas cosas de las que a veces no nos damos cuenta, pero cuando somos expuestos a su presencia, cuando somos expuestos a su palabra, cuando estamos delante de Él, en verdad que Dios es tan... No hay palabras para decir la manera en la que Él nos habla. Amén. Si me acompañan, voy a empezar primeramente con un versículo por el cual yo empecé a buscar esta que Dios me daba. Si me acompañan a Gálatas 4, 8 y 9, ahí en sus Biblias, y si no saben que tenemos de apoyo en las pantallas. Gálatas 4, 8 y 9. Amén. Dice su palabra: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, pero ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él. Yo cuando leía este versículo, yo decía, ciertamente yo conozco a Dios. Y hasta que yo empecé a caminar en Cristo, yo pude conocer verdaderamente a Dios. Y claramente puedo decir que lo conozco muy bien, pero nunca terminaremos de conocerlo hasta que Él venga, hasta estar delante de Él. Pero aquí hay una palabra que a mí me impresionaba y que decía, siendo conocidos por Él. ¿Cómo es que nosotros podemos ser conocidos de Dios? Obviamente sabemos que Dios es todopoderoso y que Él conoce su creación. Él conoce a cada uno de nosotros. Pero una cosa es ser creados, otra cosa es que tú estuvieras dentro de los planes de Dios y ser conocidos por Él. Amén. Y yo puedo decir, bueno, ¿y en dónde es que somos reconocidos por Él? Vamos un poquito más adelante y también si me acompañan a Hebreos 10 al 12, por favor. Y aquí está una de las partes importantes por el cual nosotros también podemos ser conocidos de Él. Y dice su palabra en Hebreos 10 al 12. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hoy no solamente somos conocidos porque, como dice en el Salmo 139, que fuimos creación suya, que fuimos hechura suya, que Él mismo nos creó, sino nos está diciendo que hoy hay un intercesor. Hay alguien que hizo un gran sacrificio y que por el cual hoy podemos conocer directamente al Padre. Y aquí dice su nombre, se llama Jesucristo. Amén. Hoy somos conocidos por Dios gracias a que hubo alguien que hizo un sacrificio, no solamente un sacrificio, sino un sacrificio perfecto y único. Amén. Ahora dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Yo te voy a dar el tema de este día y se llama Entre el altar y la mesa. Decide dónde permanecerás. Muchas veces hemos hablado de una mesa del Señor y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, pero Dios me hablaba en este punto en donde yo te decía, siendo conocidos por Él. Hay un lugar en especial en donde también podemos ser reconocidos por Dios,
gracias a que alguien está sentado en esa mesa. Pero yo te digo, entre el altar y la mesa, entre un lugar de sacrificio, amén. Y ahora yo te decía, hay alguien muy importante sentada en esa mesa. Y como les decía, hay muchos ejemplos. A mí el primer ejemplo que me llega a la mente cuando pienso en una mesa y sentarme con él, a mí me llega el ejemplo de Mefiboset, aquel que era hijo de Jonatán, amén. Y que él se sentía desechado porque había sufrido un accidente. Él había sido lastimado, se sentía de la peor manera. Estoy explicando un poco más o menos la historia. Amén, para que entendamos. Pero hubo alguien conforme al corazón de Dios que le invitó a sentarse a la mesa y a decirle nuevamente eres digno. Amén. Entonces, yo cuando pensaba en esto, yo decía, Señor, yo sé que en tu mesa hay de todo. Nos han predicado que también somos instrumentos útiles en su mesa, que Él invita. Que algunos hasta incluso decían, no tengo tiempo, Señor, tengo muchas cosas que hacer, no puedo participar de tu mesa. Pero en este día yo quiero que entendamos que hay una línea delgada entre estar sentados a la mesa con Jesucristo, con el Padre, y entre regresar en otro tiempo, en estar cargados, en tener estas cosas que nos decía Gálatas, que ciertamente conociendo a Dios, servimos a otras cosas, porque no nos podemos sentar con cualquier cosa a la mesa. Amén. Ahora si me acompañas igual rápidamente en 1 Corintios 11, 23 al 26. Y si no sé si tengan la traducción de Dios habla hoy, que es DHH, si pueden ponérmela en esa traducción. Amén. 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice su palabra, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, la siguiente, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben esta copa. Aquí estamos en la última cena del Señor. Amén. Y Pablo nos escribe en Gálatas, lo que yo les decía, con un corazón de padre en la fe. Amén. Que ellos habían conocido la gracia, pero estaban regresando a las obras o a los rudimentos débiles, la ley y las tradiciones. Él les recuerda que antes servían a los que no son dioses, es decir, vivían en esclavitud religiosa o espiritual. Así también en el Antiguo Testamento los israelitas vivían bajo el sistema del altar, un sistema necesario pero temporal. Estas son palabras claves que yo te voy a resaltar, necesario pero temporal. ¿Cuántas veces? Bueno, muchos sabemos que venimos de ataduras, que venimos de un pasado difícil, que venimos de esclavitud, como decía antes. Antes era algo necesario pero temporal. Nosotros tenemos que pasar a que ya no estamos en algo necesario pero temporal. Amén. En el altar habría un sacrificio, distancia y sangre. Tal vez ahorita no podamos entender qué significa bien altar, pero yo te voy a platicar rápidamente. Cuando nosotros estábamos, me parece, en el primer año de instituto,
nosotros hicimos una maqueta sobre el atrio, el lugar santísimo. Y fue una experiencia maravillosa porque es donde entendíamos que era un altar, que era el altar, que era el lugar de sacrificio para el Señor. Y ciertamente todo apuntaba a Cristo. Era la sombra de lo que iba a ser Jesucristo, era la sombra del plan que Dios tenía para nosotros. Amén. Por eso es que yo te digo, pues si nosotros nos ponemos a mirar que en el Antiguo Testamento nos está hablando de que antes el pueblo tenía que ir a un lugar de sacrificio a ofrecer ofrendas, a ofrecer un cordero, a ofrecer una paloma. Preparaban una ofrenda continuamente para el Señor. Por eso es que dice, antes era necesario que todo el tiempo en el lugar de adoración estuviera el sacrificio, estuviera la adoración, estuvieran las ofrendas para nuestro Dios. Amén. Pero hoy vamos a conocer otra parte y que se llama la mesa del Señor, no invalidando claramente lo que era el lugar de adoración, el lugar del sacrificio. Amén. Ahora dice que el altar, el lugar del sacrificio de la mesa, es el recordatorio de la gracia. Si me acompañan rápidamente a Levítico 17:11, por favor. Y esa igual, si me la pueden poner en versión NTV. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y le he dado para hacer expiación por vuestras almas. Creo que ahí está la NTV, porque la vida del cuerpo está en la sangre, les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Por eso yo te decía que antes era necesario, pero era algo temporal. Era necesario que el pueblo fuera a adorar, que el pueblo hiciera los sacrificios. Y también ahorita que estaba diciendo esto, yo me acordaba de una palabra que yo daba en Tesoyuca, en donde nos decía, no hagamos atajos al altar. Porque ciertamente dice que aquí había un sacrificio, algo continuo, algo que el pueblo tenía que preparar, cuidar, incluso al cordero desde pequeño. Pero ¿qué es lo que pasaba? Si lo recordamos, cuando Jesús va al templo y encuentra afuera todos los puestos, y él se enoja y empieza a aventar las mesas. Y claramente lo dicho, han hecho esto un atajo. Porque a veces es más fácil, se nos hace más fácil buscar atajos o buscar la manera más fácil. Pero aquí dice que el pueblo tenía que preparar una ofrenda. Amén. En Éxodo 20:24 también dice, en la NTV igualmente, Éxodo 20:24, dice, háganme un altar de tierra y ofrézcame sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre. Ahí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Si se dan cuenta, antes había muchas cosas que hacer para que ellos pudieran tener ese tipo de comunión con Dios. Amén. Antes era mediante sacrificios. En el Antiguo Testamento el altar era el punto de encuentro entre el hombre y Dios. ¿Por qué creen que era tan importante el altar, el lugar de sacrificio? Porque era un punto de encuentro. Es como si nosotros en este tiempo hiciéramos un lugar de sacrificio aquí y solamente aquí estuviera la presencia de Dios. Pero hoy no es así. Hoy conocemos que hay libertad. Y por eso por eso está la escritura que decía antes, hágame un altar de tierra y ofrézcame sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz.
sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre. Ahí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Constrúyanme el trabajo. Amén. Pero el lugar del sacrificio simboliza la búsqueda humana de reconciliación, pero sin poder alcanzar la plenitud. Qué difícil sería, ¿no? ¿Cuántos sintieron en la presencia de Dios en esta mañana? Un mover hermoso, que simplemente Dios igualmente me confirmaba esta palabra. Y aquí la gente buscaba la reconciliación. Aquí la gente iba, el pueblo iba, pero no alcanzaba la plenitud. Esto se debía a que antes había que hacer un sacrificio. Antes no existía esto que hoy nosotros podemos experimentar. Hoy representa nuestra tendencia a querer hacer algo para permanecer en el amor de Dios. Si yo te explico todo esto, no quiere decir que todo eso estuviera mal. Quiere decir que nosotros ya no estamos dentro de venir a hacer algo para merecer el amor de Dios. Y me pueden decir, ¿cómo es posible que ya no tengo que venir y esforzarme a la casa del Señor? Te voy a explicar. Mientras vivamos en el altar del esfuerzo, nunca conocerás la mesa de la gracia. ¿Y por qué te estoy diciendo que no en querer venir y merecer o alcanzar? Te estoy hablando de un esfuerzo humano. Te estoy hablando de un esfuerzo en tus fuerzas. Que a veces venimos y no te sientes merecedor de lo que hoy Dios nos ha dado. Que no hemos entendido el sacrificio perfecto. Que a veces traemos ofrendas o traemos al altar, al lugar del sacrificio, al lugar de la comunión, ofrendas malintencionadas. Y te voy a poner un ejemplo bíblico claro. Creo que muchos lo conocemos y está en Génesis 4, 3 al 5. Y hablamos de Caín y Abel. Estamos hablando de una ofrenda ofrecida. Génesis 4, 3 y 5. Amén. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Caín trajo una ofrenda fruto de su trabajo. Abel ofreció un sacrificio en la fe. Hoy podemos ver a un Caín que representa el altar del esfuerzo humano. Todos recordamos esta historia, ¿no? ¿Por qué desechó esta ofrenda el Señor? Porque era una ofrenda malintencionada. Abel, el altar de la fe y la obediencia. Vemos a Abel como un altar de fe y obediencia. Con esto yo te quiero decir que Dios no mira lo que traes, mira el corazón con el que traes tu ofrenda. Amén. Ahora, ¿por qué te pongo este ejemplo? ¿A qué quiero llegar con este ejemplo de Caín y Abel? Quiero que nos pongamos a mirarnos. ¿Cuántas veces nos hemos acercado ante Dios desde un esfuerzo en la carne? Desde el cansancio, la rutina, desde la culpa y no desde la fe. No desde a quién ves aquí enfrente y no es por nosotros.
Ahora dice, el altar nos recuerda que sin fe todo es sacrificio vacío. Nosotros tenemos que estar bien conscientes de a quién venimos a adorar, de qué es lo que traemos delante del altar y cómo lo traemos. Amén. Ahora yo te voy a dar un segundo punto que dice el sacrificio perfecto que termina con los altares. Hay un sacrificio perfecto. Si me acompañan a Juan 1:29, y te voy a decir de quién estamos hablando. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba y le dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el sacrificio perfecto, que también está en Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Y fíjense, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. También nuevamente en Hebreos 10:12, un poquito más adelante, Hebreos 10:12. Hebreos 10:12 dice, Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿A qué queremos decir con que el sacrificio perfecto de Jesucristo? Cristo vino a cumplir lo que los altares simbolizan. Lo que antes era una sombra, Cristo lo vino a cumplir. Antes podíamos ver que tenían que matar y derramar la sangre para la limpieza de pecados, para que la gente pudiera ser aceptada, limpia ante Dios. Pero Cristo vino a ser ese Cordero. Lo recordamos. La cruz se convierte en un último altar donde el Hijo se entrega voluntariamente. Amén. Este punto marca el cambio de pacto del sacrificio repetido al sacrificio perfecto. Yo te estoy hablando de ahorita el lugar de sacrificio, que era antes y que era lo que Jesucristo iba a venir a hacer, que Él antes era el altar, que antes no era tan fácil como hoy venir a alcanzar esa plenitud que hoy vivimos en Cristo Jesús. Amén. Esto nos recuerda que no hay nada más que añadir a la obra de Cristo. Hace unos días yo estuve preparando incluso esto que Dios me hablaba. Me encuentro con una persona que quiso venir a desanimarme, ciertamente. Quiso venir a engañarme. ¿Y por qué te digo esto? Porque esta persona era una persona que conoce de Dios, que sabe que hay un Dios en los cielos, pero lo conoce como el mundo se lo ha presentado, porque eso hace el enemigo. Quiere venir y engañarnos de cómo es en verdad Dios. Y él ha venido a la iglesia, se ha presentado, ha adorado, incluso ha recibido milagros. Pero ¿qué creen? Que a veces vivimos en la manera de que a nuestra manera. A nuestra manera es mejor y lo que yo le ofrezco a Dios es más que suficiente. Queremos hacer a Dios a nuestra manera. Porque me decía, no es necesario hacer esto, no es necesario hacer el otro. Él conoce mi corazón, Él conoce mis emociones y mis sentimientos. Creo que lo que yo estoy haciendo es suficiente. Pero dice que nos recuerda que no hay nada más que añadir a la obra de Cristo. ¿Cómo que no hay nada más que añadir? Obviamente, alguien hizo el sacrificio perfecto, pero en nosotros está añadir, no obras. Él quería alcanzar y tener como esa plenitud de la que les estoy hablando, pero de una manera equivocada. Y te digo que fue fuertemente para mí porque casi vino a pegar en donde yo iba, lo que yo iba a hablar en este día.
y quiso venir a dañarme y yo incluso guardé mi corazón y dije, Señor, gracias. Gracias porque yo pude haber dicho de esa persona muchas cosas y decir, tú estás mal en esto, estás mal en esto. Porque yo le decía, tú tienes que dar un testimonio. Tú tienes que dar un testimonio. No solamente se trata de decir, yo sigo a Cristo. Amén. La cruz no es un nuevo altar, es el fin de todos los sacrificios. Si me acompañan rápidamente a Hebreos 10:12, y si pueden ponerla en la versión TLA, por favor. Vamos a leer este versículo, Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, ofrecido solo en sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué te estoy dando este versículo? Te voy a hablar de un ejemplo bíblico y uno en donde nos representa claramente lo que iba a venir. Amén. Y esto lo encontramos en el ejemplo de Abraham e Isaac. Cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac en el sacrificio, y eso lo encontramos en Génesis 22 del 1 al 14. Pero si vamos a Génesis 22 del 7 al 8, en donde pone el ejemplo. Génesis 22, 7 al 8. Pero Isaac le dijo a Abraham, Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Qué vamos a ofrecer a Dios? Si pueden poner el siguiente. Abraham le respondió, ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos el camino. Hoy podemos disfrutar de que Dios se ha encargado de poner al cordero. Amén. Ahora dice que Abraham sube al monte para ofrecer a su hijo, pero Dios en su mano provee un cordero. Este altar profetiza la cruz, el día en que Dios mismo proveerá el sacrificio perfecto. Ya lo proveó. En el altar de Abraham terminó el sacrificio humano, en la cruz de Cristo terminó el sacrificio religioso. Te voy a repetir nuevamente esto. En el altar de Abraham terminó el sacrificio humano, aquello que hacemos en nuestras fuerzas, aquello que venimos a entregar, pero a nuestra manera, con lo propio. Y hoy Dios mismo proveerá el sacrificio perfecto. En la cruz, Cristo terminó con el sacrificio religioso. No venimos a ofrecer algo, ahorita lo decía la pastora, no venimos solamente con las cargas, venimos porque reconocemos, estaba orando cuando empezó a declarar sanidad, cuando empezó a declarar libertad. A veces somos engañados para venir a ofrecer solamente eso. Pensamos que este lugar solamente es para decir, Señor, yo estoy mal. Señor, a mí bendíceme, a mí levántame. Y ciertamente Dios conoce tu necesidad. Lo predicaba mi hermana Alejandra hace 2 domingos. Dios conoce todo de nosotros, pero no es solamente enfocarnos en nosotros. Dios tiene planes para nosotros. Amén. Y ese es caminar y bajo su voluntad, bajo sus planes. Ahora dice, Dios mismo puso al cordero. Ya no hay altar que levantar, solo una mesa donde sentarse. Amén. Ahora te voy a llevar a un punto 3 que dice la mesa del Señor, el lugar de la comunión y la libertad. Si me acompañan a Primera de Corintios 11, 23 al 26, por favor. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Dice, haced esto en memoria de mí. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado.
Ya estamos ahí, 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Igual nuevamente en Lucas 22, 19 al 20. Lucas 22, 19 al 20. Que esto nos resalta en donde dice: esto es mi cuerpo, esta copa es el nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Amén. Si nosotros comprendemos el nuevo pacto que hay en el altar, en el lugar de sacrificio. Y ahora, un punto importante, y eso lo encontramos en Hebreos 10, 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué hay libertad hoy de poder llegar a su presencia? Teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Este es el nuevo pacto. Por eso es que yo te ponía los versículos de la mesa, en donde Él está partiendo el pan. En la mesa, ¿quiénes estaban sentados? Los discípulos. ¿Con quién estaba compartiendo? Estaban en una mesa y no estaban haciendo cualquier cosa. Estaban teniendo un momento en donde Él les estaba explicando lo que había de venir. Un lugar en donde se les fue enseñado que Él iba a regresar y que había un nuevo pacto, que ya no iba a haber más sacrificio. Hoy nosotros vivimos en ese nuevo pacto, en donde nuestro sacrificio humano hoy se vuelve la gracia. Hoy ya no podemos venir con nuestras propias fuerzas, en nuestros propios problemas, con la misma mentalidad de como lo veíamos al principio en Gálatas, donde decía: con los viejos rudimentos. Decía Gálatas 4, 8 al 9, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. No conociendo a Dios. ¿Cómo es que tú y yo actuábamos cuando no conocíamos a Dios? Teníamos unas actitudes que vaya. Yo no conocía plenamente a Dios y yo podía venir y no entender nada. Pero hoy dice: a los que por naturaleza no son dioses. Antes hacíamos muchas cosas por otras personas, por otras cosas que los teníamos como dioses. Pero ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, ya no estamos en una posición de conociendo. Muchos hemos llegado a esta mesa, nos hemos sentado y hemos conocido a Dios. Pero a la mesa no solamente somos invitados para conocerle a Él. Por eso es que yo te daba este ejemplo de lugar de sacrificio, el altar en donde el pueblo iba y ofrecía, porque él solamente iba y entregaba, el pueblo solamente iba y entregaba la ofrenda. Iba y entregaba la ofrenda, pero no sabíamos qué ofrenda traían. Porque ciertamente el pueblo de Israel por mucho tiempo estuvo y que flaqueaba y que flaqueaba. Y el Señor se enojaba con ellos y regresaba. Fue un pueblo desobediente. No estoy diciendo con esto que todas las ofrendas eran malas.
Aquí estamos, te estoy poniendo un ejemplo, por eso es que ahorita te leí toda la información. Yo te daba un ejemplo de Caín y Abel, alguien que trajo una ofrenda que no era grata delante del Señor. ¿Por qué no era grata? Porque la tierra había sido maldecida, trajo algo maldito delante de Dios. Era un pueblo que solo venía y ofrecía, pero no recibía. Hoy, iglesia, estamos siendo llamados a un lugar de sacrificio, a un altar nuevo, con un nuevo pacto, con un nuevo significado que alguien limpió. ¿Y dónde lo limpió? Lo limpió en la cruz. Por eso dice el único y último sacrificio. Porque ahora nosotros como hijos ya no solamente venimos y ponemos una ofrenda, no solamente venimos y nos presentamos, ahora recibimos también. Amén. Por eso yo te estaba diciendo, la cruz no es un nuevo altar, es el fin de todos los altares. Amén. Después de la cruz, lo que Dios establece es un nuevo altar, no es un nuevo altar, sino una mesa. Hoy nosotros somos invitados a la mesa del Señor. Como yo te decía, en la mesa en la que Jesús se presentaba y hablaba con sus discípulos, Él les estaba dando el pan, les estaba dando el vino y les decía que Él empezó a explicarles lo que había de venir. Y los discípulos estaban atentos, todos estaban atentos. Pero dice, la mesa representa familia, comunión y relación. Cuando tú y yo somos invitados a la mesa del Señor, no solamente es venir y presentarme, presentar una ofrenda que tal vez viene lastimada, que tal vez viene herida, que tal vez viene enojada, que tal vez viene con cosas en el corazón. Y te digo porque es verdad. Hay veces que es domingo y venimos sin ganas. Hay veces que es domingo y venimos todos apachurrados, y te lo digo porque yo lo he vivido. Justamente hace unos domingos yo experimentaba la libertad. Cuando yo venía muy oprimida y venía cargada, y solamente bastó que yo pudiera adorar, levantar mis manos y que oraran por mí, y empecé a sentir la libertad en la que Dios nos hizo libres en este día. Amén. Por eso es que en la mesa del Señor representa que hay una familia, una comunión y una relación. No hay sacrificio sino memoria, no hay muerte sino vida compartida. Esta es la transición del ritual al encuentro. Lo que nosotros hoy traemos no solamente tiene que ser un ritual repetitivo como antes lo experimentábamos. Un ritual en el que vengo, me presento, canto, adoro y salgo. Sino ahora tiene que ser el encuentro. ¿Con quién te quieres encontrar esta mañana? Amén. Es la invitación a disfrutar lo que Cristo ya hizo. Amén. Hoy nosotros venimos a disfrutar lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Y qué es lo que estamos disfrutando? Que hoy no solamente venimos y dejamos una ofrenda. Que hoy no solamente venimos y dejamos algo en el altar. Hoy venimos y recibimos. Hoy venimos y recibimos. ¿Qué es lo que quieres recibir tú? Lo decían en el tiempo de administración, ¿quieres libertad? ¿Quieres sanidad? ¿Quieres el perdón? Sí, lo estás recibiendo, pero en la mesa del Señor no solamente recibimos eso. Hay comunión, hay revelación, hay propósito. Amén. Ahora dice, es la invitación a disfrutar lo que ya hizo. En el altar se ofrecía, en la mesa se comparte. ¿Por qué te digo que se comparte? Porque hoy lo que nosotros venimos a recibir no va a ser cualquier cosa. Dios no solamente viene y te da lo que tú necesitas, porque te digo, Él conoce nuestras necesidades. Pero hoy nosotros venimos a recibir porque nosotros vamos a dar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a dar?
No solamente, como te decía, no solamente venimos a recibir lo que necesitamos. Él pone propósito. Él cuando viene no solamente viene y se sienta a la mesa y se encarga de escuchar todo lo que tenemos, sino Él te da porción de vida, te da palabra, te da incluso la revelación. ¿Y para qué nos va a servir todo eso? Podría decir, a ver, yo voy a hacer una pregunta en la iglesia en general. Familia, ¿cuántos de aquí son nuevos, que han recién empezado en la iglesia? ¿Que han conocido, han venido? Levanten su mano. ¿Cuántos son los que han empezado a caminar apenas? Amén. Somos poquitos. La vez pasada había mucha gente nueva. Somos poquitos. Pero ahora, iglesia en general, servidores, levanten la mano. Servidores. Amén. Entonces sí había más gente nueva. Ya vi que muchos no levantaron la mano. ¿Por qué te estoy diciendo? ¿Por qué estoy poniendo esto? ¿Y por qué me atrevo a llamar a servidores? Porque todos somos servidores de Jesucristo. Y tu servidor, lo que tú hoy recibas en la mesa, eso le tiene que ayudar al hermanito que acaba de llegar. Amén. Entonces, de la mesa del Señor, lo que te está sirviendo, lo que tú estás recibiendo, ¿cuánto de eso hemos estado dando? ¿Y qué tipo de alimento es el que tú has estado dando? Por eso te digo, hemos tenido la invitación, pero también hemos tenido la responsabilidad de sentarnos a la mesa, venir, recibir, pero también dar. Amén. Ahora dice, en el altar se ofrecía, en la mesa se comparte. En el altar moría, en la mesa se vive. Antes en los sacrificios solo había muerte. Hoy podemos disfrutar que en la mesa se vive. Hoy sabemos que Jesús no está en un altar, sino en una mesa. ¿Por qué te digo que Jesús no está en un altar? Porque basta de ver a Jesús. Te voy a repetir este punto. En la mesa ahí se parte el pan, se ofrece el vino y da un nuevo significado, que ya no hay más sacrificios, ya no es en nuestras fuerzas, sino hay comunión. Amén. Ahora, cada vez que vienes a la mesa, recuerda que no traes nada que ofrecer. Vienes a recibir lo que Cristo ya nos dio. Antes en el altar veíamos que se exigía muchas cosas. Se exigía que fuera una ofrenda limpia, perfecta, pura, sin mancha. Pero hoy en la mesa nos invita. ¿Y qué mejor sería que nosotros fuéramos nuestra vida fuera ese tipo de ofrenda? Que fuera limpia, pura, sin mancha. Amén. Ahora dice, el altar te recordaba el pecado. La mesa te recuerda la gracia. Voy a pasar al punto 4 que dice de la esclavitud a la libertad. Un cambio de identidad. Y volvemos a lo que era Gálatas 4:9, que dice, pero ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él. Y también a Romanos 8:15, por favor. Romanos 8:15.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora hemos recibido un espíritu de adopción. Ya pertenecemos. Amén. Igual en Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué te quiero decir con estos versículos? Este mensaje era claro, no volvamos atrás. Ya no somos siervos que viven bajo la obligación, amén, sino hijos que disfrutamos la comunión. No tengamos que ver la iglesia como una obligación, sino como algo que se disfruta, algo que tú vienes a disfrutar, la comunión que tú tienes con el Padre, amén. Este es el punto culminante del Evangelio, de esclavos a hijos. Nos recuerda que la gracia cambia nuestra identidad. Hoy tenemos que aceptar lo que Dios ha hecho en nosotros, y eso, lo que tú estás cuando tú te sientas a la mesa y conoces que ya hay gracia, que ya no solamente es sacrificio y sacrificio, sino que ya vivimos en un tiempo de gracia, eso te cambia y eso te refleja en tu vida. Amén. Eso lo tenemos que empezar a reflejar. Por eso dicen Romanos, no habéis recibido espíritu de esclavitud, andar como esclavos para estar otra vez en temor, sino en espíritu de adopción, demostrar que ahora somos hijos. Y no solamente que dice hijos, sino que nos dice en Juan 15:15, los he llamado amigos. Ya no somos siervos que viven bajo la obligación, amén. Ahora dice, el altar me recordaba lo que hice. La mesa nos tiene que recordar lo que Dios hizo, lo que Él ya hizo en nosotros. Si nosotros seguimos viviendo o caminando como si estuviéramos solamente en sacrificios, de venir y un esfuerzo, algo que te duela entregar, nosotros no vamos a conocer esto que dice, el altar me recuerda lo que hice. Solamente los errores. No, sino ahora la mesa me recuerda lo que Él hizo. Y yo te lo voy a explicar en un ejemplo que muchos conocemos y es la del hijo pródigo. Si me acompañan a Lucas 15, y es del 11 al 24, pero yo solamente voy a leer unos versículos. Este es un claro ejemplo de este punto que te daba, que antes solamente podían recordar los errores, antes solamente estaba como que la culpa. En Lucas 15:11, voy a leer el versículo 17, por favor. Todos conocemos esta historia y para los que no conocen es la del hijo pródigo. Y para los que quieran leerla, empieza del 11 al 24, pero yo me voy a saltar al versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Más adelante, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí está la culpa. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, aquí me voy a detener tantito. ¿Qué decía en el versículo anterior? Si lo pueden poner, por favor. Gracias. El hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamados tu hijo. Esta es la actitud que podemos tomar cuando nosotros nos presentamos aquí con una ofrenda que no es agradable. De pensar
que no somos dignos de estar delante de su presencia por cualquier error o por cualquier cosa. No soy digno de ser llamado tu hijo. Este es el error en el que muchos podemos caer. Que a veces por la culpa, que a veces porque no nos sentimos dignos, no nos queremos ir más allá con Dios. Y ahora en el siguiente versículo, por favor. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Me voy a detener tantito. ¿Alguien recuerda lo que en la administración estaba haciendo el Espíritu Santo? Poniendo vestiduras nuevas. Hoy en este altar, en este lugar donde venimos a ofrecer, no solamente venimos como antes venía el pueblo a dejar algo. Aquí es donde yo te estoy mostrando lo que hoy venimos a recibir. Está hablando que el Padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y ponerle un anillo en su mano, el calzado en sus pies. El que sigue. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El último dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Se dan cuenta? Ya es hallado. Alguien que nunca dejó de ser reconocido. Alguien que él se sentía perdido, no digno, pero fue hallado. Amén. El hijo pródigo volvió con mentalidad de siervo. Dice que volvió en sí. Amén. Y volvió con una mentalidad de siervo. Y por eso dijo: Padre, he pecado, ya no soy digno. Pero el padre le levantó un altar y le puso una mesa. Mató el becerro gordo, vistió al hijo y les celebró. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Muchos hemos escuchado esta historia y se nos ha predicado y hemos sacado mucha palabra de aquí. Pero aquí el padre no le recibió con reproches. Aquí el padre no le dijo: no, vete, ya no eres digno. Y hay veces que nosotros, cuando estamos delante de Dios, parece ser que alguien nos está diciendo: vete, no eres digno. No eres digno. En su casa no hay castigo. El padre no le castigó más, el padre se gozó y puso una mesa. Ya no hay castigo, ahora había comunión. ¿Y qué creen? Que Él no te pide un sacrificio. Él no nos está pidiendo un sacrificio, algo que Él no te está pidiendo algo imposible. ¿O a cuántos han traído una vaca? Que Dios les diga: tráeme una vaca y aquí la matamos, ¿verdad que no? No nos está pidiendo cosas imposibles, pero nosotros a esas cosas que Dios nos está pidiendo, los vemos como imposibles. Te digo por qué. Porque a veces nos pide a nuestra familia. A veces nos pide entregarle nuestros planes. A veces nos pide entregarle nuestro trabajo. Nos pide entregar nuestras actitudes, nuestro corazón. No está pidiendo cosas imposibles, más cosas que no queremos soltar. ¿Ok? Él no te pide un sacrificio, sino Él te ofrece un pan. Amén. Y ahora te voy a enseñar, después de esto, hay una imagen que te quiero enseñar. Es una tabla de entre el lugar de sacrificio del altar cuando pasamos a la mesa. Amén. ¿Por qué te quiero poner esta tabla antes de entrar en mi último punto y en el cual Dios me hablaba fuertemente? En un altar, te he enseñado que en un altar la gente venía y le era difícil. Y traía holocaustos y traía sacrificios. Y a veces no sabíamos de dónde provenían, cómo venían el sacrificio. Era un lugar de sacrificio. Se ofrecía repetidamente. Todo el tiempo tenía que estar la ofrenda. Todo el tiempo tenía que haber adoración. Todo el tiempo tenía que haber un sacrificio.
había sangre de animales. Y esta era una señal de distancia de Dios. Pero no quería decir que Dios no estuviera con ellos. Había una distancia y había una inquietud por el pecado. Pero ahora, nosotros lo que hoy venimos a ver es una mesa, un lugar donde hay comunión, donde hay un Cristo que ya se entregó, que está Jesucristo que ya se entregó y se ofreció. Recordamos la sangre de Cordero, recordamos el sacrificio, lo que Él hizo por nosotros. Y hoy podemos ver esta gran señal de acceso a Dios. Gracias a este sacrificio, hoy tenemos ya no esa lejanía, ya no hay esa distancia que antes había entre el pueblo, entre nosotros y Dios. Bueno, entre el pueblo y Dios. Ahora hay paz y celebración de la gracia. Entendimos lo que antes era, qué tan difícil era alcanzar la plenitud de Dios, qué tan difícil era acercarse para poder encontrar gracia, qué tan difícil era para el pueblo. Pero también encontramos a veces qué tan difícil se nos hace a nosotros también. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué hemos hecho esto un altar cuando antes era un lugar de sacrificio? Esto se nos hace difícil porque lo vemos como algo rutinario. Lo vemos como algo difícil. Vivir en Dios no es difícil. Vivir en Dios es poder recibir su presencia. ¿Cuántos allá afuera han podido experimentar gente que no tiene paz? Han podido conocer a gente que no tienen la plenitud de quién es Cristo, que conocen a un Dios, como decía ahí, lejano. Conocen a un Dios como se los ha presentado el mundo, que solamente está en los cielos y que cuida a la gente. Y que cuando hay problemas le llaman. Pero Dios es más que eso. Hoy estamos en un altar, pero no estamos en cualquier altar. De un lugar de sacrificio se ha vuelto un altar de adoración. A un lugar en donde ahora vienes a ofrecer, pero también recibes. En donde ahora vienes y te ofreces tu corazón y recibes la presencia de Dios. ¿Por qué te estoy llevando a esto? Porque habemos, y me tomo a mí por primer ejemplo. Yo te digo que hay una mesa en la cual estamos siendo invitados, en donde recordamos que ¿qué? Había comunión, que había la sangre, que hay gracia, que hay un acceso a Dios. Ya tenemos todo. Hay celebración de la gracia. Estamos siendo invitados a una mesa. Imagínate que yo este ejemplo también lo ponía y una vez lo experimenté con mi hija. Ella no fue a la escuela, tuvimos una mañana en donde estuvimos platicando y era lunes por la mañana, lo recuerdo bien. Porque los lunes en la mañana mi casa está hecho un desastre, porque el domingo no estamos, el domingo en la mañana hacemos un tiradero antes de irnos y zapatos por aquí, ropa por allá, y los lunes siempre mi casa está horriblemente tirada. Y yo estaba sentada a la mesa con mi hija, estábamos comiendo, y yo le decía, si Jesús estuviera sentado enfrente de ti en este momento, ¿tú qué crees que miraría a Él? ¿Te miraría a ti o el tiradero? No, pues me dice, pues obviamente a mí. Claramente se daría cuenta del tiradero, ¿no? Obviamente. Entras a una casa y lo que ves es cómo está pintada, ¿no? Y te voy a decir qué es el tiradero ahí en ese lugar. El tiradero son las cargas, las emociones, los problemas, todo lo que cargamos todos. ¿Me doy a entender? ¿Quién tiene tiradero en su casa?
Amén. Pero cuando Jesucristo está sentado a la mesa, ¿qué creen? Él no está viendo nuestro tiradero. Porque, ¿qué creen? Él se va a encargar de ese tiradero. Pero ¿a quién está viendo en ese momento? A nosotros. Ahí, ¿quién es el que importa? Y esto yo lo sentí de parte de Dios. Y yo le dije a mi hija, yo sé que hay un tiradero en la casa y yo sé que ahorita rápido lo hacemos en 1 hora, si nos apuramos. Y era de 2, trabajo de 2, entre ella y yo. Entonces es trabajo tuyo y mío, el tiradero. ¿Sí o no? No solamente se va a encargar Dios. Y yo le decía, ¿tú cómo ves? Y fue un tiempo en donde abrió su corazón conmigo y me dijo, yo me siento así, me siento así. Y yo me pude sentir en ese momento aconsejada por lo que yo estaba haciendo con ella. Sentí como Dios empezaba a hablar a nuestras vidas y que cuando Él viene y se sienta a la mesa, Él no viene y te juzga. Él no viene y como lo veíamos en el ejemplo del hijo pródigo, no viene y te culpa, no viene y te dice por qué te fuiste. Él viene y se preocupa por ti, porque ya es un lugar en donde hay una comunión, ya hay una familia, ya hay alguien que se preocupa por ti y te dice qué tienes, qué está pasando. No se está preocupando por lo que hay alrededor, se está preocupando por ti y por mí. Eso es a lo que venimos a la iglesia. Tu tiradero va a ser recogido por Dios. Ya tenemos a alguien que quite nuestro tiradero, pero también con nuestra ayuda. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros ya no veamos a un Dios distante, al cual podemos traer cualquier ofrenda, a cual podamos traer cualquier sacrificio, sino un sacrificio como lo hizo Jesucristo. Nosotros podemos ser ese sacrificio perfecto porque ya hubo un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio lo hizo Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa a aquellos que se levantan de la mesa? El peligro de alejarse de esta comunión. Si me acompañan a Juan 13, 26 al 30, por favor. Juan 13, 26 al 30. Y en esta necesito la versión Dios habla hoy. Bueno, DHH. Gracias. Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan y a quien se lo dé, ese es. Enseguida mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban cenando en la mesa entendió por qué él decía eso. Como Judas era el encargado de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús le quería decir que comprara algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Una vez que Judas hubo recibido el pan, salió y ya era de noche. ¿Ahí quedamos? Sí, ahí termina. Después del bocado, Satanás entró en él. Cuando nosotros estamos sentados a la mesa, pero no estamos con él, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, más pronto. Y ya era de noche. Ahora vamos a Hechos 1, 16 al 18. Voy a esperar, dice Hechos 1, 16, 18 y en esa misma traducción. Hermanos, tenía que cumplirse que el Espíritu Santo por medio de David, y ya había dicho esto en la escritura, acerca de Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo.
pero fue y compró un terreno con el dinero que le pagaron por su maldad y luego cayó de cabeza y se reventó y se le salieron todos los intestinos. Amén. En la mesa del Señor hay comunión, pero también tenemos decisión. Jesús invitó a todos a sentarse, incluso a un Judas. La mesa revela lo que hay en el corazón. Yo te doy este punto porque cuando hace tiempo que el pastor me decía que iba a predicar, yo ya tenía mi palabra y yo decía, sí, Señor, esta es. Pero Dios me empezó a hablar a partir de esto. Y este punto me lo dio en un lugar. Yo le decía a mi hermana Alejandra, Dios me daba este punto cuando íbamos camino a Tezoyuca. Como de costumbre íbamos adorando, íbamos compartiendo de la palabra. Y Él me estaba mostrando en la mesa en la que estaba sentada yo. Él me estaba mostrando en qué mesa me tenía mi familia y a mí. En una mesa en donde, aquí también lo decía como Judas, él tenía una posición. Él era encargado de la economía, de las ofrendas, de todo, pues ahora sí que el dinero que ellos tenían. Nosotros somos, por eso yo te decía, iglesia, servidores. Muchos somos encargados, muchos tenemos un propósito y les servimos a Dios. Y a veces no nos damos cuenta en qué tan importante mesa estamos sentados, porque no estamos sentados en cualquier mesa. Pero en esa mesa también no quiere decir que porque estemos sentados estemos bien delante de Dios. Porque igual si nosotros tenemos en nuestro corazón el querer alejarnos, en ver cosas malas de la iglesia, en vanagloriarnos, cualquier punto que tú le quieras ver. Si en nuestro corazón está cosas que no deben de participar en la mesa, esto va a pasar. Abandonaremos la mesa. La mesa revela lo que hay en el corazón. Unos permanecen en comunión y otros se levantan a la traición. Traicionar a Dios no solamente es hacer lo que hizo Judas, ir y negar a Jesús o ir y decir yo no creo en Jesús. Es abandonar. Es ir en contra de lo que dice Dios. Es ir en contra de Dios. Amén. Otros se levantan hasta la traición. Yo decía, Señor, pero yo no te he traicionado. Yo no he hecho nada con decir voy en contra de ti, pero ciertamente sí. Por eso te digo, este punto yo lo tomo personalmente a mi vida porque claramente yo he traicionado a Dios en ocasiones. Me he sentado a la mesa con una mala actitud. Me he sentado a la mesa con cosas en mi corazón. He venido a la iglesia, a veces sin querer venir. Y entonces es donde me estaba dando cuenta que yo estaba traicionando a Dios. Yo estaba haciendo malas cosas delante de Él, aún estando sentada en una mesa tan importante como tú y como yo en este día. Amén. Judas tuvo el privilegio de sentarse junto al maestro, pero su corazón ya estaba lejos. Hoy tenemos que cuidar que nuestro corazón permanezca siempre ligado a Él, porque si el alimento que Él te da en la mesa tú no lo sabes recibir y solamente estás enfocado en los problemas, en lo que trae tu corazón, yo no puedo decirte qué puedas traer. Tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes los problemas, incluso no solamente tus problemas, sino lo que el enemigo ha querido venir a implantar en tu vida. El engaño, la mentira, los problemas. Amén. Por eso dice que Él entró, que el enemigo entró en Él. Judas representa a aquellos que participan externamente, pero internamente no se entregan. ¿Esto qué significa? Que podemos estar físicamente sentados en la mesa, podemos estar físicamente en la iglesia, pero no queremos entregar nuestra vida a Dios. Aún no lo tomamos en cuenta. Aún no tenemos esa revelación de quién es el que dio la vida por nosotros. Aún no tomamos en cuenta ese sacrificio.
La mesa no solo alimenta, sino también prueba los corazones. Muchos nos podemos sentar, pero pocos podemos permanecer. Amén. La mesa no cambia al que no abre el corazón. Si tú hoy te sientas, pero no quieres abrir tu corazón a lo que Dios está hablando en este tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar sentados externamente solamente. Por eso es que yo te daba este ejemplo de Judas. Compartió el pan con Jesús, pero no compartía el propósito. A veces es tan importante, nosotros nos encerramos mucho en los problemas que no vemos lo que quiere Dios hacer. Muchos podrán decir a los que son nuevos, ¿qué quiere Dios de mí si voy empezando? Si soy nueva en esto, no conozco la palabra, no sé orar, esto, el otro, soy muy pequeña en la fe. Pero tú no sabes el propósito que ya Dios puso en tu vida. Que tal vez ahorita el propósito sea que tu familia esté aquí presente, que tú los invites a la mesa del Señor nuevamente. Ese puede ser un propósito. Tu propósito es que más gente que te rodea lo conozca. Mientras los demás recibían comunión, Él planeaba traición. Qué difícil fue también para mí encontrarme e identificarme como esa persona. El texto nos dice que ya era de noche, y no solo fuera, sino dentro de su alma. Cuando leemos esto no nos podemos imaginar qué tanto pasaba, pero imaginemos que ya no solamente era de noche en lo natural, él ya estaba turbado, ya estaba de esta manera en su alma. Abandonar en la mesa fue el inicio de su ruina. Por eso es que nosotros tenemos que ver que en cada generación hay quienes como Judas que se levantan de la mesa. No siempre físicamente, imagínate, puedes decir, bueno, no me levanto, no me aparto de la iglesia, yo sigo asistiendo, pero en nuestra fe sí nos hemos levantado. En nuestra comunión y nuestro compromiso con Dios. Y te voy a decir otro punto importante, en la cual también, en el ejemplo del hijo pródigo, la mesa no busca perfección. Dios no busca gente perfecta y aquí no hay gente perfecta. Aquí no hay gente que Dios esté diciendo, yo necesito hijos buenos, hijos así, hijos así. Dios no está buscando gente perfecta, servidores perfectos, hijos perfectos, amigos perfectos. Él está buscando la permanencia, que tú te quedes con Él. La mesa nunca, no es para los que nunca fallan. ¿Cuántos hemos fallado? Todos. Pues esta mesa también es para nosotros. Esta mesa es para los que siempre vuelven. Que a pesar, como el hijo pródigo que se fue, falló, que dice, Señor, yo no soy digno. Él volvió. Por eso yo te digo que el que se levanta de la mesa, se levanta de la gracia, pero el que permanece, permanece en el amor de Dios. Amén. Te voy a decir 3 puntos y quiero que esto lo tomes, que son muy importantes. Que primeramente el altar y la mesa no se oponen. Con esto yo te estoy diciendo todo lo que te decía y te explicaba de cómo el pueblo de Israel venía y ofrecía en el altar. No va en contra de lo que hoy es la mesa, sino uno apuntaba al otro. Amén. El altar complementó la mesa que anuncia la provisión. Todo eso anunciaba y se hizo un complemento de lo que hoy podemos vivir. Cristo cerró la era de los sacrificios para abrir la era de la comunión. Amén. Complementó el recibir en la mesa. Por eso yo te decía hace rato, hoy en esta mesa no solamente venimos a dejar, a ofrecer. Porque hoy, ¿qué es lo que ofrecemos? Adoración, rendición. Hoy ofreces hasta tu corazón y hay hermanos derramándose en lágrimas. Eso es lo que tú hoy vienes a ofrecer. Pero hoy también podemos recibir de Él.
Amén. El altar apuntaba al sacrificio. La mesa proclama al Salvador. Hoy nosotros, al estar aquí presentes, estamos proclamando que Él viene, que nosotros creemos del que ha de venir, en el que ha de venir. Amén. Ya no venimos, recuerda muy bien esto, que se quede muy bien grabado en tu corazón. Ya no venimos a ofrecer, sino a recibir. Ya no venimos como siervos, sino como hijas amadas, como hijos amados. Y aún lo que tú vienes a ofrecer, Dios no lo toma por menos. Con esto no quiero que te sientas condenado, que sientas que voy en contra de la palabra. Porque si incluso tú aún vienes en este tiempo desanimado, no quiere decir que Dios te esté rechazando. Quiere decir que ahora en este altar, en esta comunión, en esta mesa, puedes ser recibido de esa manera y Él te va a levantar. Amén. Y ya por último, para cerrar este mensaje, quiero que me acompañen a Apocalipsis 3:20, por favor. Apocalipsis 3:20. Amén. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos quieren participar de esta mesa del Señor? De esta mesa de la comunión, de esta mesa a la que Él quiere venir y sentarse contigo. Ya no estamos en una era en donde nuestro Dios es lejano, en donde vemos a Dios como un Dios más, como lo decía yo en Gálatas al principio, como otros dioses. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es grande en amor. Hoy por eso en esta tarde queremos agradecer que hoy podemos vivir en esta mesa, estar sentados a la mesa. Tal vez yo te digo que yo personalmente me sentía que estaba traicionando a Dios, pero Dios ha levantado un tiempo en donde Él te dice que ya nos está hablando a nosotros, mejor dicho, en donde ya no es en tus fuerzas, ya no es en nuestros planes, sino ahora podemos venir y poder recibir de lo que Él nos ha dado, que es un sacrificio, un único, último y sacrificio perfecto, que es Jesucristo. Amén. Muchas gracias, familia. Solo un nombre hay, el nombre de Jesús, nombre que trae vida y salvación. Solo un nombre hay, el nombre de Jesús, y todas las naciones declararán que el Padre exaltó, su nombre colocó encima de todo.